Pero seguimos con este estudio del libro de Josué y este tema tan grande que está en toda la Biblia, que es fuerte, pero que es muy real y no hay que evitarlo. Y también la Biblia nos provee la clave para entenderlo. Pero antes de seguir con el tema, recordemos un poco la historia el libro. Vimos que por un milagro de Dios, los israelitas cruzaron el río Jordán, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. El río se abrió milagrosamente y luego por otro milagro de Dios, las murallas de esa gran ciudad, Jericó, se autodestruyeron prácticamente y los israelitas tuvieron su primera gran victoria. Eso es lo que vimos hasta ahora. Y seguramente después de esa gran victoria, los ánimos estaban tan elevados de los israelitas porque el Señor estaba con ellos, porque el Señor les guiaba en cada paso, porque ellos estaban de victoria tras victoria. Es tanto así que el capítulo 6 termina con estas palabras triunfales, ¿no? El Señor estaba con Josué, su fama se extendió por toda la tierra. Entonces es fantástico y es emocionante hasta el capítulo 6. Y el capítulo 7 comienza con estas palabras tan desalentadoras. Este capítulo es un potente cuadro del pecado, del juicio de Dios, pero también es una advertencia que está en la Biblia para ayudarnos a nosotros a evitar, a saber cómo Dios me rescata de su propio enojo. Así que es muy importante estudiarlo. Oremos. Concede, Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para la edificación de nuestras vidas. Amén. Vamos entonces al pasaje, los primeros 5 versos, que ya de entrada se nos dice que hay un gran pecado del pueblo, pero que en realidad tiene que ver con el pecado de un solo hombre. Y antes de ir a ver qué pasó con Acán, hay unos detalles que quiero mencionar que nos llaman la atención. ¿Te has dado cuenta al leer que no hay ninguna mención al principio de que ni Josué ni el pueblo consultaron al Señor para atacar la ciudad de Jai? ¿Te has dado cuenta? Parece que estaban tan entusiasmados con la victoria después de Jericó que simplemente fijaron cuál era el siguiente blanco y dijeron, vamos muchachos, sigamos con el ímpetu. En las veces pasadas, el Señor siempre le había dado instrucciones precisas a Josué de qué tenía que hacer, de cómo iba a hacerlo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo tenían que marchar? ¿Cuántos días? ¿Cuántas vueltas? Todo era preciso. Pero aquí, ¿qué pasa? Josué simplemente envía espías a Jai, repite la misma estrategia que había hecho antes, y no fue Dios quien le dijo qué es lo que tiene que hacer, sino que los espías le dicen a Josué, oye, no son muchos los de Jai, son una ciudad pequeña. No es necesario que nuestros soldados se fatiguen. Suficiente que envíes 2,000 o 3,000. Con ellos vamos a ganar. Estaban confiados. No consultaron al Señor. Y ya de por sí eso nos llama la atención. Cuando uno se acomoda, aún después de haber pasado victorias, es nuestra tendencia, ¿no es cierto? ¡Oh, qué bueno! Y empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta. Eso es lo que pasó aquí, parece. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados. El verso 4 dice que fueron derrotados y que tuvieron que salir huyendo. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿Por qué esta derrota? Debemos recordar que en el capítulo 6, cuando Dios les envió a conquistar Jericó, Él les ordenó enfáticamente que todos los objetos de oro, de plata, de hierro, de bronce, debían ir para el tesoro del Señor.
Dios les dijo, esos objetos están bajo maldición. La única forma de conservarlos es que vayan al tesoro del Señor, para el templo. Si ustedes lo tocan, de hecho estas son las palabras de Dios. Recordemos ese verso 18. Tengan cuidado de no caer bajo condenación. Noten las palabras fuertes de Dios. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido. La maldición era que si alguno de ellos robaba algo de lo que no les pertenecía, del botín de guerra de Jericó, todos iban a ser destruidos. Si Josué hubiera consultado con el Señor antes de enviar a los 3,000 hombres a Jai, estoy seguro que el Señor le hubiera dicho, no envíes a nadie porque yo no estoy con ustedes. Ustedes serán derrotados. ¿No? Qué tremenda ironía. Años atrás, sus padres habían recibido la palabra de Dios. Dios les dijo a sus padres, vayan y tomen la tierra. Yo estaré con ustedes. Y sus padres habían dicho, no queremos ir. Y ahora sucede lo contrario. 40 años después, ellos dicen, iremos y tomaremos a Jai. Pero Dios les va a decir, no estoy con ustedes. Hermanos, qué fácil es confiar en nuestro propio entendimiento. Fácilmente tomamos decisiones. Cuando nos empieza a ir bien, rápido tomamos decisiones. Hagamos esto, hagamos aquello otro, sin consultar al Señor. Y después nos preguntamos por qué salen mal las cosas. Ya de entrada este pasaje nos está mostrando que deberíamos ser mucho más cuidadosos de no ir a ninguna parte, no tomar ninguna decisión sin antes consultar al Señor, sin antes analizar seriamente si esto es algo que Él aprueba, que a Él le agrada, si esto glorifica a Jesús, engrandece la causa del reino, engrandece la predicación del Evangelio, o solamente estoy tomando estas decisiones pensando en mi propio bienestar y en el propio bienestar de mi familia. Los creyentes deberíamos estar pensando más en las prioridades del reino. Y eso fue lo que pasó aquí. Eso fue, el primer error fue que Josué y el resto del pueblo no consultaron al Señor. Pero luego viene el gran pecado de un hombre llamado Acán, quien en la batalla anterior en Jericó robó cosas del tesoro de Dios y las había escondido debajo de su tienda. Esto fue lo que gatilló al final la furia, la ira de Dios. Y por eso el Señor no estuvo con ellos en esa batalla, y por el pecado de Acán murieron 36 hombres. ¿Te diste cuenta? Murieron 36 hombres. 36 israelitas, 36 familias sufrieron por el pecado de uno. Probablemente, muy probablemente, 36 mujeres quedaron viudas, así que todos ellos estaban casados, y sus hijos huérfanos. Y para rematar el dolor, el pueblo perdió el ánimo. Quedaron por los suelos. Imagínate, después de una victoria tan grande contra Jericó, ser derrotados por enemigos que ellos consideraban inferiores por el pecado de uno. Todo el pueblo sufrió y 36 familias pagaron el precio más alto. Queridos, esto nos está mostrando que el pecado tiene consecuencias terribles. Aquí nos está mostrando la Escritura que el pecado no daña solamente al que lo cometió, sino que también daña a otros. Y vamos a hablar un poco más de eso, un poco más adelante. Pero ahora sigamos con los versos 6 al 15. Cuando Josué recibe la noticia de que han sido derrotados y 36 han muerto, él quedó completamente abatido. Llora amargamente, rompe
su ropa. Esa es una forma en cómo el pueblo de Israel en esa cultura expresaban un dolor profundo. Echa polvo sobre su cabeza y cae al piso con la cara en el suelo. Josué está completamente destrozado. Y él le pregunta al Señor, Josué le pregunta básicamente, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Él no sabía qué había pasado. Para él esta derrota es demasiado grande. ¿Por qué Dios, después de la victoria, les permite caer en esta derrota? ¿Alguna vez te ha pasado eso de que te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué después de que Dios me ha mostrado su bendición, ahora esto malo me pasa? Es que algo muy malo sucedió en el mismo pueblo. Y Josué no lo sabe. Y él con toda sinceridad y dolor derrama su corazón al Señor con estas palabras tan amargas, tan tristes, pero sinceras. ¿Por qué permitiste esto? Y lo que más le duele a Josué no solamente es lo que pasó con el pueblo, sino que el gran nombre de Dios fue humillado. ¿Qué vas a hacer con tu gran fama? Josué está devastado. Él estuvo así con su cara, literalmente su cara en el suelo, todo el día. Y los ancianos, los líderes de Israel, también estuvieron así, botados en el suelo y llorando con Josué, hasta que el Señor le respondió en el verso 10, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Y Dios le revela a Josué por qué. ¿Por qué? Y todo tenía que ver con un hombre llamado Acán. Y aquí vemos algo terrible. El pecado de Acán era tan profundo que Dios lo ve como una ofensa congregacional. Mira lo que dice Dios. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto. Qué fuerte es esto para nosotros que tenemos tan incrustado en nuestra mentalidad que una ofensa que uno comete es enteramente individual. ¿No es cierto? Estamos acostumbrados a pensar así, porque vivimos en una cultura individualista. Pero el pecado de Acán no tuvo una consecuencia individual, sino que tuvo un efecto colateral, un daño colectivo que lo pagaron y lo sufrieron sus hermanos. Su pecado. Y porque lo permitieron, aún sin saberlo, este pecado le pertenecía a toda la nación. En otras palabras, este cuadro nos está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia, cuando él dijo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que este cuerpo puede sufrir cuando uno solo de sus miembros es dañado. De la misma manera que en la vida real, si alguien me golpea el dedo gordo del pie, no va a ser mi dedo gordo nomás el que va a sufrir. Todo mi ser se va a estremecer hasta la punta de mi cabeza. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, es muy importante recuperar esta enseñanza, porque repito, los cristianos nos hemos contagiado del individualismo de nuestra cultura. Creemos que podemos adorar a Dios solos en nuestra individualidad y que nuestro pecado afecta solamente a mí y a nadie más. Pero en el Antiguo Testamento, en esta historia y en la enseñanza de Pablo, vemos que lo que pasa con un individuo creyente afecta a todo el pueblo de Dios. Y eso es fuerte. Mi pecado te daña a ti, no solamente a mí. Por eso perdieron los israelitas esa batalla. 36 hombres
murieron. Pero te has dado cuenta, la pérdida más grande ese día fue que el Señor se apartó de ellos. Su presencia no estuvo con ellos. Y Dios se lo dijo a Josué: si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Fuerte. Ellos necesitaban santificarse. Eso le dice después Dios a Josué: santifíquense. ¿Qué quiere decir eso? Deben purificarse. Deben exponer al culpable y quitar la culpa, el pecado de en medio del pueblo. A eso se llama actuar en santidad. Dios es santo, ellos deben ser santos como Él. Eso quiere decir que el pueblo de Dios no debe tolerar el pecado. Y eso nos lleva a la última sección del pasaje, donde el mal es finalmente extirpado. Y esto ¿cómo fue? Hay un proceso de selección, los detalles no sabemos cómo es que seleccionaron, pero finalmente, después de apartar a la tribu, a la familia, se llega a Acán. Se llega a Acán. Dios hace que el nombre de Acán surja. Y así él se ve expuesto. Y cuando él es expuesto, él confiesa que había robado en Jericó aquello que el Señor había prohibido. Acán tomó un manto hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro de más de medio kilo. Una fortuna. Y lo tenía todo enterrado debajo de su tienda. Lo que viene a continuación es un desenlace rápido. Josué ordena traer todas las cosas robadas y también a su familia, junto con todas sus posesiones, sus animales, su tienda, todo lo que tenían. Y luego Acán es apedreado y junto con todas las cosas, incluido lo robado, son quemados. Así quitan el pecado de medio del pueblo. Ahora, leer esto a muchos les parece injusto, ¿no? ¿Por qué castigar a la familia de Acán si el que cometió el pecado fue Acán? Algunos comentaristas creen que la familia de Acán no sufrió la pena de muerte, porque ahí en el original hay un juego de los verbos. Cuando dice, él recibió el castigo y ellos fueron apartados. Pero al final no hay certeza. Puede ser que ellos no murieran, pero puede ser que ellos sí también murieran. En el caso de que la familia de Acán recibiera el mismo castigo, no sería injusto, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que recordar la ley de Dios. En Deuteronomio 24:16 dice lo siguiente: ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por su propio pecado. Dios mismo en su ley había prohibido la pena de muerte en los familiares directos inocentes. Estaba prohibido castigar con la pena de muerte a los familiares inocentes de un pecador. La pena de muerte no debía aplicarse a la familia del culpable, siempre y cuando esta familia tampoco fueran culpables. Eso nos enseña que si la familia de Acán fue castigada con el mismo castigo, es porque ellos participaron del pecado, conocían su secreto. Medio difícil esconder bajo tu cama un tesoro y que tu esposa no lo sepa. Así que eso nos quiere decir que ellos probablemente conocían el secreto de Acán,
lo aprobaron y participaron de su codicia. ¿Te das cuenta? Todo está relacionado con este pasaje, con cómo el pecado de uno, que se ve bien individual, él solo en la oscuridad robando estas cosas, tan fácilmente se puede extender y contagiar y propagar y contaminar a todo el pueblo, pero especialmente a aquellos que están cerca tuyo. Y esto nos da una enseñanza muy potente. ¿Qué hacemos nosotros cuando un ser querido, un ser amado, un familiar, hace algo malo? Nuestra tendencia, por el cariño que le tenemos, es de alivianar su culpa, ¿no es cierto? Me pasa a mí, te pasa a ti. Disminuir su gravedad. Por ejemplo, yo he conocido casos así. Voy a dar un ejemplo de un padre que no toleraba el alcohol. Le parecía uno de los pecados más horribles el emborracharse. Y cada vez que un borracho hablaba palabras duras de los borrachos y los que tomaban. Hasta que se entera que su hijo, que es adulto, que estudia en la universidad, se dedica a carretear todas las semanas, que de hecho es alcohólico. Y se entera de eso. A las pocas semanas, ese padre ya no hablaba tan mal de los borrachos. Ya no es tan duro contra ese pecado. Y con el tiempo, hasta llegó a excusarlo, a decir que ya no era malo, de hecho, que era algo que, no, si te ayuda a desestresarte, ¿cachai? Nuestro pecado tiene este efecto destructivo de influir en los que nos rodean. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo, pero a los que más dañó fue a su esposa y a sus hijos. Quizás al principio, al ver que el papá traía estas cosas que Dios había prohibido, quizás a un principio dijeron, no, eso está mal. Pero al ver que él, entre comillas, estaba pensando en su futuro, estaba asegurando, iban a una tierra nueva, iban a entrar y a ser ricos. Es fácil decir, no, está bien, sí es malo, pero no, igual vamos a necesitar la plata. Igual no, si mejor guardémoslo y después decidimos. Entiérralo, está bien, entiérralo nomás. Y después vamos a ver cómo hacemos para disimular. Pero no pudieron disimular delante de Dios. Hermanos, nuestro pecado no es individual. Si bien mi culpa sí es individual, pero eso tiende a afectar a los que nos rodean. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido Acán cuando vio que toda su familia iba a morir por su codicia? Es muy fuerte. Este pasaje es una fuerte advertencia para la iglesia. Una advertencia en contra del pecado y cuán serio es. ¿Te has dado cuenta la similitud de la historia de Acán con la historia de Adán y Eva? En el estudio bíblico, Cali te decía Acán con C y también tenemos a Adán con D. Es interesante que con una sola letra haya la diferencia. Pero hay tres verbos aquí muy potentes que describen la caída de Acán. Tres palabras que él mismo emplea. Él dice en el verso 21, entre los despojos vi un manto, lo codicié, bueno, está traducido, me ganó la codicia, pero el verbo principal es codiciar, lo codicié y lo tomé. ¿Qué dice el Génesis acerca del pecado del jardín? La mujer vio que el árbol era bueno, codiciarla para alcanzar sabiduría, tomó uno de sus frutos y lo comió. Ver, codiciar, tomar. Los mismos verbos en el mismo orden. Es nuevamente la caída, es la misma historia de Génesis, que se repite una y otra vez en Acán, en cientos de miles de personas y también en nosotros. Lo que vemos, lo que codiciamos, después se convierte en lo que hacemos.
es la caída, es el pecado, es nuestra tentación. Así funciona. Y de eso, todos nosotros somos culpables. Entonces, ¿por qué no somos apedreados nosotros? ¿Por qué no recibimos la...? Porque este pasaje nos está mostrando cuál es la paga de esta conducta, de este pecado. Acán recibió las piedras. ¿Por qué nosotros no? Porque alguien más recibió ese castigo en nuestro lugar. Esa es la respuesta. Alguien más tuvo la compasión y el amor tan grande que dijo: yo voy a tomar su lugar. El Santo Hijo de Dios tomó nuestro lugar. Él recibió el castigo, las piedras, los látigos, los clavos. En nuestro lugar, hermanos. En nuestro lugar. ¿Te has dado cuenta? En Jesús, en la cruz, Dios nos está dando un medio para rescatarnos de Él mismo, de su santidad, de su justicia. Dios ordenó el castigo y la muerte de Acán, porque Él es un Dios santo, no tolera el pecado en su presencia. Entonces Él tampoco debería tolerar mi pecado, ni el tuyo. Pero lo hace porque Cristo tomó nuestro lugar. Dios mismo, en la persona del Hijo de Dios, recibió nuestro castigo. Dios salvándonos de Él mismo, muriendo Él en nuestro lugar. ¡Qué maravilloso es Jesús! Así que hoy tú y yo podemos estar libres de esta ira de Dios. Pero hermanos, quiero terminar diciendo lo siguiente. El hecho de que hoy tenemos la misericordia de Dios y su gracia no quiere decir que podamos pisotear la preciosa sangre de nuestro Salvador y pecar libremente. Qué terrible es cuando en las iglesias la gente piensa que puede salirse fácilmente con la suya y que no habrá consecuencias. Porque Dios es misericordioso, pero Él también es santo y justo. Y el pecado le ofende y puede afectar gravemente a nuestra comunidad de fe y a nuestras familias. Así que aprendamos de la historia de Acán. Y yo creo que esta historia nos está enseñando cómo podemos nosotros arrepentirnos. Un verdadero arrepentimiento.